Hoy aquí en este estudio, en MBS Noticias, platicamos con Rosario Robles. Rosario, un honor tenerte, un gusto verte y verte bien. Te veo muy bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis. Pues muy bien, muy bien. A un año ya casi de haber dejado el infierno. Uh-huh. Y pues en este nuevo proyecto que presentamos desde el domingo en la noche, promocionando lo que será una historia, la historia de mi vida, de más de 5 décadas de lucha, de luchar por este país, porque hubiera democracia, por las mujeres, porque he sido pionera en esta lucha, he abierto espacios, me ha tocado romper techos de cristal y reivindicar toda una trayectoria que se intentó aplastar, que se intentó destruir, que se intentó manchar, y que afortunadamente la justicia me dio la razón, y también pues los años, porque la gente se dio cuenta que se trataba más que de una intención de combatir una supuesta corrupción, se trataba de una venganza. ¿Qué se siente la libertad? ¿Qué se siente la vida ahora? Después, bueno, casi un año, pero estuviste 3 en prisión. 1101 días, que te cierran un candadazo, que te ponen un candadazo en la noche. ¿Pensaste que ibas a salir? Pensé que me iba a tardar más en salir. Ya. Pero, ¿qué se siente la libertad? Te voy a decir algo. Uno no sabe apreciar la libertad hasta que la pierdes. Claro. Uh-huh. Cuando yo entré a ese lugar y me pusieron en una estancia y a las 8 de la noche, Krish te hace el candado y todo, dices, ¡ay, caray! Los primeros días dices, esto es una pesadilla, esto no es verdad, no me puede estar sucediendo esto. Pero ya cuando vas adquiriendo la dimensión del asunto, te das cuenta de que la libertad es algo tan preciado y que como lo tenemos así como la vida, ¿no? Es decir, andamos libres por el mundo, no la apreciamos hasta que la perdemos. Entonces, ahora que la he recuperado, no sabes cómo la valoro, cómo para mí es tan importante, porque además aprendí en esa oscuridad muchas cosas. Aprendí quiénes eran mis amigos, aprendí a que mi familia está en primer lugar, mi hija está en primer lugar, porque muchas veces en aras de estar luchando por el país y de estar haciendo políticas públicas y gobernando esta ciudad y secretaria de Estado, dices, bueno, es que estoy luchando por un México mejor para mi hija, ¿no? Y te olvidas de que requieren tiempo y espacio, y entonces pues me reencontré mucho con Mariana, con mis hermanos, a los que pues sí, oigan, es que hoy no puedo ir porque me citó el presidente, oigan, a la comida de ahora no puedo porque tengo reunión en Guerrero. Entonces estuvieron ahí todo el tiempo y creo que conviví más con ellos que cuando estaba afuera. Entonces esas son las prioridades, ¿no? Yo creo que la vida me dio una oportunidad de conocer un México que yo no conocía. Conozco todo el país, lo he recorrido de la Seca a la Meca. Creo que junto con Andrés Manuel López Obrador y probablemente el ingeniero Cárdenas, soy de las que más conoce México, que más lo ha recorrido, sus rincones más pobres, sus ciudades más prósperas, pero soy la única que conoce ese México, que es el México de la injusticia, de la prisión, de la alcantarilla, la que te lanzan. Tu hija, ahorita que mencionas a tu hija, fíjate qué curioso, así como tú luchabas por un mejor país y hay muchas ausencias, se convierte en tu principal defensora. Bueno, donde habla y al mismo tiempo defendiéndote, pues te conviertes en esta figura como la presa política del sexenio. Así es. Y te conviertes en una bandera en sí misma, que hoy genera y sigue generando, tú lo sabes mejor que yo, una gran división. Hay quien te acusa de todo lo indecible y hay quien dice que no, que eres la víctima de la presidencia de la República. Pero ahorita vamos a eso. Primero, son 5 décadas, Rosario. ¿Algún momento te imaginaste estar en estos momentos así, en la cárcel, todo lo que sucedió, y hoy ser una bandera política? Porque es lo que eres también, una así bandera, es. Rosario. ¿Te imaginaste eso en algún momento? Nunca. ¿Cómo te picó el gusanito entrar a la política? Ay, bueno, pues es que... ¿Por qué hiciste eso? Pues porque soy de la primera generación del Colegio de Ciencias y Humanidades, y cuando yo entré al CCH, que venía de escuela de monjas,
¿Venías de escuela de monjas? Venía de escuela de monjas, aunque no me lo creas. Yo estudié la primaria y la secundaria en escuela de monjas. Okay. Yo era del coro de la iglesia. Entonces yo entro al CCH. ¿Cantas? Pero re mal. Bueno. Pero era del coro de la iglesia. Entonces yo entro al CCH porque pido mi entrada a la universidad. Y es cuando nos informan que se ha creado este nuevo sistema. Yo quería la prepa 4 porque yo nadaba y ahí hay alberca y mi tema era la alberca, ¿no? Entonces mi papá leyó todo lo que implicaba este nuevo sistema y dijo, oigan, es que esto es una maravilla, opta por esto. Y aparte, pues la casa de mis padres estaba en Echegaray y evidentemente el CCH Naucalpan nos quedaba muy cerca. Yo me iba caminando y me bajaba caminando a mi casa. Y entonces, pues me tocó una generación de maestros muy jóvenes, porque es cuando la universidad se empieza a expandir, convertir en una universidad de masas, y le da oportunidad a muchos a muchos jóvenes que no han terminado la carrera, que están a punto de terminarla, de dar clases. Y entonces mis maestros venían de la generación del 68. Entonces ahí hay un primer contacto con otro México, ¿no? Con un México que yo no conocía, que venía de la represión, aunque mi papá siempre nos hacía mucha conciencia y nos llevó a ver a Ciudad Universitaria cuando estaba tomada por el ejército. Pero pues eres muy chica y entonces no entiendes eso. Y luego me toca inmediatamente de que yo entro el 10 de junio. Entonces, si bien yo no voy a la marcha, mi hermano Paco va, y la angustia de que Paco andaba ahí, y además amigos, compañeros, no amigos, brutal. Compañeros que ya no regresaron, ¿no? Entonces esto te marca, y te marca pues toda esta formación que había en ese momento de una lucha en contra de un gobierno, de un partido hegemónico. Claro, con el fantasma del 68 todavía. Así es, mis maestros, bueno, me llevaban unos cuantos años. Del 71, ¿no? Así es, el halconazo, ¿no? Halconazo. Y pues es ahí donde decido estudiar economía y me voy en ese momento todavía escuela de economía, que pues para qué te cuento, eran 7 semestres del Capital de Carlos Marx, ¿no? Sí, claro. Y estábamos en la lógica de que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, aunque lo discutíamos en el auditorio Ho Chi Minh, o sea, no estábamos en la sierra haciendo ninguna revolución, estábamos discutiendo cuál era el mejor modelo, si China, si la Unión Soviética, si Chile, si Cuba, que empezaba, ¿no? Claro. Me tocó ahí el triunfo de la revolución sandinista, que pues es una pena lo que hoy pasa en Nicaragua, ¿no? Que esta revolución que generó tanta esperanza se haya convertido en una dictadura. Y mis maestros, pues todos críticos, maestros de economía, muy cuestionadores del sistema, mucho exilio de chilenos y argentinos, que llegaron justo a las escuelas de economía y de ciencias políticas. Estos fueron mis maestros. Entonces yo ya crecí con una formación crítica, pero pensando siempre en un modelo externo, hasta que llega Cuauhtémoc Cárdenas y pone en el centro a México, y somos de los primeros que apoyamos a Cuauhtémoc, que hacemos el gran acto en la Universidad Nacional. Y desde ahí, pues en esta ruta del Frente Democrático Nacional. El sueño de cambiar a México. Así es. Y pasar a la historia, Rosario, inclusive como la primera jefa de gobierno. Así es. Que quedas después de Cuauhtémoc Cárdenas. Me toca llenar esos zapatotes. En un México bien complicado, porque estamos hablando de esta época en donde pues todo estaba empezando a entrar en nuestro país, el libre mercado, la competencia entre las televisoras, la libertad un poco más abierta de expresión. Así es. Y de pronto tener a una mujer al frente de la jefatura de gobierno que había sido dejada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y una mujer que le da la estafeta a López Obrador. Así es. ¿Qué pasó ahí? Eran amigos, eran cuates. Compañeros. Tú le levantaste la mano incluso. Sí, no, hicimos todo para que él pudiera ganar la jefatura de gobierno. De hecho, yo estuve en su campaña para la presidencia del PRD, fui su secretaria de organización, creamos las brigadas, las famosas Brigadas del Sol, que le empezaron a dar triunfos muy importantes. Y me tocó a mí participar en la reforma del 96, que es esta reforma fundacional, diría yo, en el sentido de la lucha que habíamos dado durante tantos años porque los votos se contaran y se contaran bien,
que tuvieras un órgano autónomo, que hubiera un poder judicial electoral, o sea, cosas fundamentales, y que se eligiera por primera vez. Es que los chavos no saben esto, que en esa reforma se acuerda que por primera vez podamos elegir al jefe de gobierno de la Ciudad de México. Sí, claro, a ver, porque todos los que pues a lo mejor tienen 30 años, pues siempre han elegido, y son chilangos, son capitalinos, siempre han elegido al jefe de gobierno. Nada más tener el contexto, o sea, antes no. En el 97, exactamente, en el 97 es la primera vez. Es decir, es como las mujeres, ¿no? Ya tenemos todos estos derechos, ¿no? Pero saben que para llegar a eso nos costó muchísimo a toda una generación abrir brecha, y a nuestras abuelas hasta conseguir quien no sabe y conquistar la historia, el voto, está ¿no? condenado a repetirlo. Entonces esto no ha sido gratuito, esto ha sido una lucha de mucho tiempo para tener un régimen democrático, un sistema de partidos y que haya un organismo electoral que garantice la equidad en la contienda. Por eso es paradójico que quienes formaron parte de esa lucha, una parte, porque los otros pues son expriistas y exx, sino una parte que formó parte, que estuvo ahí al lado de Cuauhtémoc Cárdenas luchando en el 88 contra el fraude electoral, y que de esa lucha realmente derivó esta reforma electoral. Hoy quieran sepultar al INE, quieran tener un órgano electoral a modo, que nos hablen de un plan C cuando ganen la elección. Pero dime algo, tú ya sabías que eso iba a pasar o que venía por ahí. Porque tú le levantas la mano al presidente. Pues es que éramos todos del PRD. El jefe de gobierno, sí. Pues Andrés Manuel era el relevo natural, porque había sido el presidente del partido, era un dirigente que tenía un gran reconocimiento. ¿No le veías el talante autoritario? Pues todavía no. Ahí no. Hasta que estuvimos ya en la campaña. En la campaña para jefe de gobierno. La jefatura de gobierno, pues porque en el 2000, pues no el talante autoritario, sino el que el fin justifica los medios, ¿no? Ok, más peligroso aún. Exactamente, porque pues él empezó a cuestionar al gobierno, y yo le dije, oye, pues cómo, si somos de la misma camiseta, y no, pues aguanta. Pues como que aguanta, o sea, a tu gobierno. A mi gobierno. ¿Qué te cuestionaba? Pues X cosas para él levantar. Yo tomé a Andrés Manuel en tercer lugar en las encuestas. Cuando yo llego a la jefatura de gobierno, tú sabes que el ingeniero Cárdenas hizo un gobierno no para tener votos, sino para que esta ciudad no se cayera. Entonces, si había que hacer desasolves, si había que seguir construyendo el metro, si había que desasolvar las barrancas, aunque esto no te diera votos, él lo hacía porque él estaba pensando en una ciudad a 20 años. Y entonces, pues, tú sabes que, y además la estrategia de comunicación no fue la más adecuada, entonces estábamos no más pone el caso Stanley, ¿no? O sea, ¿cómo les fue con el caso Stanley? Sí, el manejo de crisis no era el idóneo. Todavía no había, exactamente, todavía no había todo lo que hay ahora de instrumentos, chavos, ¿no? Estábamos jóvenes, sí. Y entonces, pues Andrés Manuel, como presidente del partido, pues se presenta como la mejor opción para ganar la ciudad en una competencia difícil, porque el gobierno traía un cierto desgaste, pero en la medida que yo llegué iba aumentando la aprobación del gobierno, porque yo dije, yo tengo que dar a conocer lo que hemos hecho. Entonces iba subiendo también Andrés Manuel en las encuestas, y además que visitó más de 1,000 puntos en la ciudad. ¿Quién le ganaba? O sea, estaba en tercer lugar. Estaba Santiago Krill y estaba Silva Herzog. Ok. Porque es que no es que fuera Andrés Manuel el que estuviera mal, es que el PRD, no por la falta de todavía, comunicación, quiero decirlo, no porque no se hubiera hecho un gran esfuerzo, además nos habían ahorcado porque no habíamos querido aprobar el FOBAPROA, entonces ahorcaron al gobierno de la ciudad. La comunicación, o sea, de ahí que fueron inversiones importantes de comunicación, y tratar de hablarle y hablar a una nueva generación y hablar a otras generaciones. Y decir lo que habíamos hecho, decir
este gobierno ha hecho todo esto, ¿no? Ya. Para una gran ciudad, grandes acciones, ¿te acuerdas? Entonces, pues a lo mejor ni te acuerdas, pero yo sí me acuerdo, porque todo el mundo me decía que usted le hacía Estaba así. un poco chavo, pero sí, Sí. me acuerdo un poquito. Estaba yo entrando en la universidad apenas. Bueno, entonces sí me ya acuerdo. votabas. Ya votaba, ya era de mis primeros votos. Oye, Entonces, a ver, pero no, realmente yo creo que el problema mucho del problema que tuvimos Andrés Manuel y yo, pues desde luego fue, primero que empecé a ser también popular, no solamente él, tuve un buen gobierno, bien calificado, a pesar de que fue corto, la gente me quería mucho, me fue bien. Y entonces ya no era solamente él, ya había un obstáculo en el camino. Luego vinieron los videoescándalos, que quienes tomaron los dineros pues fue su gente, pero yo fui la sacrificada por una relación de tipo personal y desde ahí pues vino una separación absoluta, ¿no? Sin embargo, yo nunca pensé que Andrés Manuel llegara tanto conmigo, ¿no? Es decir... La división, el enojo, la separación se da ya desde el 2000. 2004. 2004 ya es de cuando manera ya se definitiva a partir de los videoescándalos, que yo salgo del PRD y bueno... Tú no has hablado a Andrés Manuel como si fuera un macho, como si fuera un poco pues yo creo misógino, que él no soporta a las mujeres que no se someten a su voluntad, ¿no? En el caso de los videoescándalos, vaya que te tundieron por el asunto emocional, por un asunto personal. Personal, por mi vida privada, que yo debo reconocer, cometí ese error de vincular lo político con lo privado, no haber puesto una línea muy clara, porque además a las mujeres siempre se nos juzga de manera diferente, claro, ¿no? Siempre se nos juzga de otra forma. Sí, porque la bronca no es del amante. Así es, ¿no? La bronca es de la amante. Así es. No de el amante. El amante normal, pero a la amante. ¿Cómo? Y además de una mujer poderosa. Y además este hombre historia al que le tocaba en la puerta perredismo y más que perredismo para financiarse y que pues yo de muchos de ellos ni tenía la menor idea. Se aprovecharon de esta relación personal y luego la pagana fui yo, porque aparentemente pues yo era la que estaba relacionada con él, cuando a mí yo jamás, como siempre dije, a mí un video tomando un dinero jamás me van a sacar. ¿Él se aprovechó algo contigo? Pues bueno. ¿Ahumada se aprovechó algo contigo? Puede ser que viera pues ahí una oportunidad de tener relaciones y un contacto con personajes de poder, pero también tenía él sus propias relaciones, ¿no? ¿Crees que estaba huérfano, no? Sí, claro, no llegaba manco. Exactamente, y bueno, fue un capítulo que me llevó a mí a estar relativamente fuera de la política, y digo relativamente porque creamos Sostén con María de las Heras y con Margarita Jiménez Urraca, Laura Carrera, Rocío Bolaños, Anita Vázquez Colmenares. Creamos esta asesoría para mujeres, mujeres candidatas, todo un modelo que hacemos con perspectiva de género. Claro. Y entonces María las encuestas, yo pues una operadora electoral, Margarita toda la visión de comunicación, etcétera, sí, mi querida María. Sí. Hoy el Rodrigo es el que tomó Rodrigo ha venido aquí frecuentemente. Un abrazo a Rodrigo. Tomó la batuta. Nos está viendo y escuchando. Sí. Sí. Entonces, pues estuve varios años en esta asesoría. Entonces, si bien no directamente en la política, pero detrás de bambalinas apoyando a mujeres para que llegaran a cargos de elección popular. Y es que ahí pasan muchas cosas, porque en tu vida, en la vida de todos, pero en tu vida en particular, Rosario, has vivido muchos Méxicos, muchos mundos. Hace rato poníamos una musiquita para recordar a Nelson Mandela. Hoy es el día de Nelson Mandela. Sí, pues bueno. ¿Cómo necesitamos un Nelson Mandela en el mundo? Ay, ¿no? Bueno. O sea, algo parecido que tenga la idea de unificar. Vimos y te tocó vivir el fin de la historia y todo este asunto en donde, no, hombre, los populismos ya no van a llegar. ¿Cómo crees que estas ideas van a resurgir? Y están por el mundo entero. Y mira nada más lo que pasa. Tú te vas a hacer esto y luego llegas con Peña Nieto. Claro, a través precisamente de Sostén, porque una de las... Gobierno neoliberal. Pues un gobierno en donde el presidente
a mí me dio la oportunidad Ajá. de estar en un área que tenía que ver con lo que yo había sido Ok. toda mi vida, una mujer con una visión social, un Ujú. compromiso con los que menos tienen, con las mujeres, y me dio la oportunidad de establecer la estrategia. Ujú. Y en esa estrategia, pues hay que recordar la cruzada contra el hambre, es decir, la primera gran preocupación es millones de mexicanos que no tenían de comer, mujeres que se quitan la comida o se quitaban la comida de la boca para que sus hijos fueran a la escuela con algo en el estómago. Y entonces empieza toda una estrategia social con un enfoque de derechos que va focalizada hacia los que menos tienen. Entiende el presidente Ujú. que las mujeres ya somos proveedoras, estamos Sí. trabajando y requerimos del Estado para cuidar a nuestros hijos, y entonces se amplía de manera considerable el programa de escuelas de tiempo completo, Ujú. las estancias infantiles que dependían de mí y que se amplían también de manera significativa, los comedores comunitarios que permitían que personas de la tercera edad o niños y niñas o mujeres embarazadas o lactantes pudieran desayunar y comer. Ujú. Y veía el otro día el video del maestro del Nayar que les preguntaba a los niños que lleva, pues pura tortilla. Y antes decía, como dijo el maestro, teníamos la escuela de tiempo completo y ahí desayunaban y comían los niños. Es decir, hubo un enfoque social Ujú. y un enfoque basado en los derechos, es decir, no en la concepción de la dádiva. Yo pongo mucho el ejemplo de los comedores comunitarios porque Ya. si bien el gobierno daba los insumos, tanto la infraestructura como Ujú. la comida cada mes, las mujeres eran las que todos los días se levantaban a Sí, cocinar claro. para 150 personas. Entonces había una corresponsabilidad, no era pongo Una la especie mano. de enseñar a pescar. Exactamente, No es te decir, aventaban la aquí dádiva. todos somos Ujú. partícipes. Y que dijéramos que eso iba de Peña Nieto, estaba prohibidísimo, porque la ley electoral te lo prohíbe. Siempre era decir, esto viene de los No me vengas impuestos con de que los la ley es la mexicanos. ley. Ay, bueno, No me vengas con que la ley es la ley. ahora ya Oye, son otros tiempos. ¿qué pasó con la estafa maestra, Rosario? Mira, ¿Qué fue para mí ahí? la estafa maestra es una investigación periodística, Ok. basada en informes de la Auditoría Superior, Ujú. que fueron observaciones que se realizaron y que muchas se fueron desahogando, Ujú. que además, casualmente, una investigación que involucraba a varias dependencias de la administración pública, a varias universidades, y a las que se le puso nada más mi rostro y mi nombre. Ok. Casualmente un año antes de la elección, y Ujú. si yo te pregunto quién es más que otras dependencias, no me vas a saber decir los nombres. Ujú. Nunca nadie sabe más que Rosario Robles. Sí, claro. Y yo hablé con quien hizo esta investigación, presenté resolutivos del órgano interno de control de que lo que nosotros habíamos hecho estaba bien, que la parte de las universidades le competía a las universidades, que yo no tenía ese tramo de control porque no, pues son autónomas, tienen sus propios procedimientos. Y bueno, lo más importante, esta investigación empieza en 2016, estamos en 2023, han pasado 7 años y dime un solo caso sólido Ujú. que tenga hoy el Ministerio Público que demuestre, no los 25 convenios que dijeron al principio, uno que Ya. esté en firme. Y es paradójico porque a mí no me acusan de la estafa maestra, Ujú. a mí me acusan de una omisión frente al hecho de que se hubiera afectado el erario público. Y yo digo que es primero el huevo o la gallina. Primero demuéstrame que hubo una afectación al erario público, pero no con una investigación periodística, con una investigación criminal, policíaca, y Pero después acúsame. se fueron contra ti porque pues es el rostro políticamente redituable, meterte a la cárcel, eso es redituable, Porque es hacer justicia, pero contra tus colaboradores no pasó nada. Y hay cosas ahí raras. Claro. Hay un señor, Emilio Cebadúa, que, caray, ¿cuántos departamentos en Polanco tiene? A mí me sorprende, Rosario. Exactamente. Y ¿Te aparte, traicionaron? ¿Qué te hicieron? Sí, yo siempre lo he dicho, sobre todo porque el testimonio firmado por él
ahora me entero por el libro que recientemente ha salido, que pues todo este enjuague se realizó en la oficina del exconsejero jurídico de la presidencia y la relación sobre todo que él tiene con uno de los abogados que eran socios del exconsejero, y pacta esta impunidad a través de una declaración firmada diciendo que yo le había ordenado, ¿no? Y que, no, con Julio Scherer, que yo le había ordenado sin presentar una sola prueba. Y pues yo, al final de cuentas, el tiempo me da la razón, y pues quien en las carpetas, porque no lo digo yo, en las carpetas, en los informes de la UIF que investigan a toda mi familia, investigan a mi hija, pues no aparece nada irregular, nada que no sea la misma casa en la que se sentó López Obrador hace más de 20 y tantos años, ¿no? Y en el caso de Emilio aparecen pues situaciones pues que él tendrá que aclarar, ¿no? En su momento, pero hasta ahora no se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa. Yo no quiero ni venganza. Es el día de Mandela, y si Mandela, después de 27 años, 27 años, un pueblo masacrado, un apartheid salió y dijo voy a reconciliar Sudáfrica, yo por 1101 días no voy a salir ni con venganzas ni con rencores, porque te quedas atrapado en esas 4 paredes. Y esas 4 paredes que eran de mucha oscuridad, también fueron de mucha luz. También ahí aprendí muchísimo. ¿Qué es lo que más aprendiste de la cárcel? Aprendí que la justicia debe estar en el primer lugar de la agenda nacional, que México tiene una enorme deuda con la justicia, que muy fácilmente metemos a la gente a la cárcel siendo inocente. Aquí está en la cárcel quien no tiene dinero, ¿no? Así es, y este abuso de la prisión preventiva. Exactamente, ¿no? Este abuso de la prisión preventiva, pues que ya las mismas organismos internacionales se lo han señalado a México, que pues realmente es brutal, porque pues llenas las cárceles y no das opciones de que esas mujeres, que yo lo viví, que realmente están ahí por algo que podrían seguir en libertad, pues las separas de sus hijos. ¿Y qué es peor? ¿Qué es peor para la sociedad? Porque esos niños, ¿dónde van a estar mañana? Ahí mismo. Y por delitos francamente menores en la mayor cantidad de casos. Así es, y en además ocasiones robo de pan, robo de comida. Y que aquí les da mucho a la Fiscalía de la Ciudad de México, de un gobierno entre comillas de izquierda, adicionales que es con violencia, que es en pandilla, y entonces ya agrava el delito y te vas a la prisión preventiva. Oye, pues, y además cuando aprendes las historias, Luis, que eso es lo que a mí más me movió el piso, porque somos muy dados a juzgar y a levantar el dedo flamígero, ¿no? Cuando ves los contextos, cuando aprendes, cuando te platican su historia, su niñez, y dices, infancia es destino, es decir, no cabe la menor duda. Entiendes muchas cosas, aprendes a no juzgar. Y cuando yo pasé del miedo y de esta incertidumbre del por qué estoy aquí, por qué esta venganza, al para qué, pude hacer muchas cosas. Presentas esta obra, ¿le puedo llamar? ¿Es un documental? ¿Qué es, Rosario? Es un promocional. Es un promocional. Es un promocional de... Lo que presentaste ayer, pero en enero de... sí, va a ser una serie de 4 o 5 capítulos. Una serie documental. Sí, de mi vida, de mi historia, no solamente de estos últimos 3 años, sino de recuperar un legado, recuperar una trayectoria de una de las mujeres. Yo creo que la justicia se ha encargado de limpiar mi nombre, ¿no? Se ha encargado de decir que no había ninguna razón para perseguirme ni para encarcelarme. No me han encontrado absolutamente nada indebido. Yo no estoy en los Pandora Papers, no tengo departamentos, no tengo casas. Bueno, ni siquiera como buena política, ni siquiera un departamentito en Acapulco. O sea, no me encontraron nada, a mi familia no le encontraron nada, yo soy la mujer más investigada de México. Y eso es lo que ahí me dio mucha fuerza, por eso nunca me doblaron, porque no tenían con qué doblarme, no tenían con qué extorsionarme, con qué chantajearme. Entonces, creo que la misma historia, yo dije, los que me metieron me van a tener que sacar.
Y pues finalmente estoy aquí hablando contigo y para mí esto es lo valioso. Yo no estoy con ningún ánimo más que de sí reivindicar esta trayectoria, porque me parece legítimo y me parece que para las mujeres es importante. Voy a ser abuela, quiero que mi nieto o nieta tenga ese legado en sus manos como un legado limpio, como una trayectoria de lucha, que es lo que he sido. Y también quiero inspirar con esta experiencia, Luis, porque estoy recorriendo México en la ruta de la gratitud, porque Mariana, como dices, hizo una gran labor. Hizo esta ruta por la libertad. Sí, porque Mariana hizo la ruta por la libertad, entonces iba por todos lados con sus papeles y la licencia falsa con la que me metieron a la cárcel y todo. Se conoció. Y ahora estamos yendo a todos esos lugares a agradecer. Y entonces yo ¿qué es lo que veo en México? Con miedo. Miedo de salir a la calle. Hubo una persona que me dijo algo, pues que es trágico, ¿no? Pero que es una gran verdad. Me dijo, en realidad todos estamos presos, de alguna manera. Porque esta inseguridad, esta violencia que estamos viviendo, nos tiene encarcelados. Claro. En nuestras casas. Entonces, cuando te dicen eso, cuando te dicen tenemos miedo hasta de ser mujeres, tenemos miedo de que nuestras hijas no regresen, tenemos miedo de quedarnos sin chamba el día de mañana o de que no tengamos de comer, pues entonces yo quiero decir, a ver si en las peores de las circunstancias, si estando en el infierno, porque es el infierno, pude vencer ese miedo. ¿Tenemos miedo del presidente? La gente tiene temor, sí. Yo creo que, bueno, tú ves el silencio de cámaras empresariales y todo esto de la ofensiva contra Xóchitl Gálvez, por ejemplo, que a cualquiera le puede pasar el día de mañana, ¿no? Es decir, que les exhiban, y como lo han hecho, no es la primera vez, se exhiban. Bueno, a mí me metieron a la cárcel, o sea, y por eso voy, porque es un México muy políticamente correcto. O sea, lo ves de pronto en otros países y cuando hay una bronca entre empresarios y cámaras y otros partidos y todo el mundo sale y hay otra narrativa, aquí como que ha llegado una narrativa de confrontación contra el discurso presidencial muy tarde en muchos sectores. Así y en es. otros francamente sigue dormida. Pues no, tú misma tenías un discurso muy tibio en algún momento, permíteme decirlo así, pero después te metieron a la cárcel. Sí, y cuando me metieron a la cárcel... Hay miedo el presidente. ¿Y cómo no te va a dar miedo? Si te meten a la cárcel, si te lanzan al SAT, si te persigue la UIF, si se utilizan los instrumentos del Estado para perseguir a opositores o para perseguir a quien levanta una voz diferente. Y a mí me parece increíble que se exhiba a una mujer que tiene una vida empresarial y que los empresarios no digan nada, porque mañana te puede pasar. Y es lo mismo que Mariana siempre decía de mí, es que ustedes alcen la voz por mi mamá, porque mañana les puede pasar a ustedes también, ¿no? Rosario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario. Como agua. Ay, sí, qué padre. Minutos. Nada más déjame decirte, por favor, van a haber algunos promocionales de aquí a diciembre. No es un destape presidencial. No, porque además ya están buscando ahí, pues no, pero de pronto ahí empezaron a decir cosas en las redes, ya sabes. Bueno, si me destapan, está bien. Ay, sí. ¿No, ¿quieres ser presidenta? No, estoy en o diputada o senadora o algo. Siempre he estado en la política. Te digo que está en la cárcel, hice política, pues llevé al ministro Arturo Saldívar, ¿no? Es decir, digo... Pero si buscarías algo no ser presidenta, ¿o no sí? son los tiempos. Yo sí estoy con el INE y estoy con los que dicen que no es el momento de decir. ¿Con todo y que el INE parezca doblado? Un poquito nos ha bajado las manos y yo digo nos está quedando a deber porque salimos a defenderlo. Y ahora el INE está obligado a defender nuestro voto. Ahorita ya no estamos en una contienda equitativa hacia el 2024. Pero lo que yo he dicho mucho es, no es lo electoral lo que ahorita nos debe de centrar, sino la gente, lo que está pasando en el país, porque si no ya no vamos a llegar al 2024 si seguimos por esta ruta. Rosario Robles, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Luis, nosotros. te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Mil gracias, es Rosario Robles.